Pero estamos hablando un poco de cómo Berti vio todo este proceso. ¿Cuándo vos te diste cuenta? Yo te voy a contar mi opinión y quiero que vos también me digas vos. ¿Cuándo nos dimos cuenta que lo de Javier no era joda y que iba en serio, digamos, lo que estaba generando la gente? La verdad que yo siempre que estaba Javier en televisión tenía la sensación de estar, viste, con el programa de Mirta Legrand, que tiene cuántos tweets le van haciendo, qué sé yo, cuántos likes. Eso, la gente que decía tiki tiki, que decía, eso es lo que siento yo, se sentía muy representada. Desde la época donde salía en televisión y estaban Intratables y todo, las cosas que le decían los políticos, si bien creo que la mejor versión de Javier es esta última, más tranquilo, en esos programas que le dan un bloque, viste, media hora, un programa entero, que son clases magistrales de economía y de derecho. Pero si me decís dónde veía eso, bueno, una cosa mucho más palpable fue Plaza Holanda. Ahí, porque a partir de Plaza Holanda no pararon de hablar de Javier y de ustedes. No pararon los medios de hablar de Javier. Que no fueron ese día aparte. No fueron. Lo invitaban a él, estuvo mucho más seguido en los programas. Ya venía trayendo otro estatus, que ya al Intratables, por ejemplo, estaba sentado él en el medio, center stage, ¿viste? Y con todos los panelistas que ya lo escuchaban, que antes eran las voces en off que decían, justicia social, qué loco, y le empezó a pegar ciertas cosas que él había anticipado, entonces ya se escuchaba distinto. Pero la cosa así de más palpable fue a partir de Plaza Holanda, salir permanentemente en los medios, y después que estaban los políticos, cuando no estaba Javier en los medios, y le decían, che, y el efecto Milei, y los ponían incómodos, le ponían así una pantalla gigante con la cara de Javier. ¿No pararon hasta ahora? Sí. ¿A vos, Álvaro? Bueno, fue un hecho que a mí me marcó muchísimo, fue cuando ingresamos a Plaza de Mayo, una de las primeras manifestaciones de este año. Impresionante la imagen. Eso fue para mí como bisagra. Primero porque lo vi ahí comprometido con las demandas ciudadanas. Siempre estuvo comprometido, pero ahí directamente participando in situ. Después, bueno, lo que él genera con su sola presencia, precisamente en los más jóvenes, pero en ese momento fue cuando por primera vez yo escuché, estamos hablando de esto, febrero, marzo, que la gente que comúnmente participaba y militaba dentro de la esfera de influencia de Cambiemos, le empezaba a pedir a él que participe de forma directa. Lo que claramente desembocó después en Plaza Holanda, que fue el hito, digamos, sí, con su lanzamiento. Pero eso fue muy emotivo, muy fuerte el discurso que dio, y además ahí sucedió con un saludo importante con cierta dirigente de la oposición, que también empezó a mostrar a un Javier político, un Javier que entiende el espíritu de su tiempo. Bueno, hoy, la verdad, yo lo dije ayer en un tuit, producto de estos dimes y diretes que se estaban diciendo sobre una potencial operación política estúpida, imbécil, de baja estofa que se le quería hacer. Realmente fue el tipo que me reconcilió con la política militante. Si bien yo no he dejado de participar y de estar vinculado con dirigentes, de hecho, de paso yo trabajo en Santa Fe con Amalia Granata, él me reconcilió con el hecho de militar una candidatura de proyección nacional, con un proyecto de país, que no es poco. Y bueno, acá estamos. Les tomo las dos experiencias, que también me pasó lo mismo. Me acuerdo ese día que entró con vos caminando, que, ¿sabes? Me impresionó ese día la convicción con la que Javier entró. Una persona que entra a la Plaza de Mayo caminando, puede empezar a caminar en un acto, en una actividad. Él entró con banderas, con todo, pero con actitud. Tenía actitud, además una foto caminando con vos, donde se los ve con actitud. O sea, yo voy por esto. Y agarró el micrófono y se puso a hablar en la Plaza de Mayo. Y después, por supuesto, todo lo que pasaba en los medios, que a mí me pasaba en las redes, con mi canal de YouTube, cuando la gente ponía Milei. Y gente que te dice, bueno, como vos estás en el ramo de la economía, ¿escuchaste a Milei? ¿Qué opinas de Milei? Siempre estaba, o ir a programas de televisión y que me pregunten sobre cosas de Milei. Ah, pero vos opinás como Milei, como era el referente. Pero cuando vi a un Javier Milei con potencia de ser un posible candidato, fue el año pasado cuando festejó su cumpleaños 50. Puso un tweet y se juntaron 5.000 personas en Plaza Holanda también a festejar un cumpleaños. Yo dije, esto es una locura. O sea, un tipo que junta 5.000 personas en un cumpleaños no pasa nunca. No hay ningún político, no sé si hay. O sea, tendremos que coger a un cantante
pero no sé si hay un actor, un conductor de televisión que diga voy a festejar mi cumpleaños, vayan 5.000 personas. Un cantante nada más puede lograr eso. Es un rockstar. O sea, bueno, ¿cómo vas a juntar gente para tu cumpleaños por un tweet que simplemente van para que vos soplen la velita? No, Dije ese día, dije, pero este tipo, o sea, rompió lo digital, rompió lo mediático, penetró en la gente. Ya, ahora vemos cosas más evidentes que salen de la normalidad igual, ¿no? Las clases que hacen en las plazas, que vos vas siempre. Han estado también Vicky y demás. Una clase que no es una clase de apoyo para algo que tenés que rendir vos ahora. Gente que se toma el colectivo que se viene, pero escuchar las declaraciones de los chicos, se viene de La Matanza para escucharlo a Milei, una clase de economía en Recoleta, suponete. Lo de La Rioja el otro día. Bueno, gente ya permanentemente. pero el partido vecinalista ya terminó. No, sí. Ahí se demuestra que claramente no es un fenómeno porteño, no es un fenómeno capitalino de grandes urbes, sino que además es claramente un proyecto político a escala federal. Y yo... Pero aparte, lo lógico sería eso. Un tipo que tiene menos de un año en la política, el reconocimiento de marca, por así decirlo, es de esa periferia. Todo el mundo esperando, contando los días para 2023 a ver qué vota en el interior a Milei. Latinoamérica permanentemente, decir que bueno, tienen un argentino allá, ojalá lo tengamos en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú. Sale Le Figaro, Financial Times, Economist, una locura total. Recién hablé con los chicos de Córdoba que van a venir 20 chicos en una combi para fiscalizar, nada más no van a votar. Y también hay gente en Santa Fe, Jujuy, muchos lados que vienen a fiscalizar, o sea que no es normal. Y el otro día hablaba en privado con Javier, que es otro debate que hay que dar, o mejor dicho, hay que ver qué opinión tienen. Yo le decía a Javier en privado, decía a Javier, o sea, vos sos un fenómeno, tu persona es un fenómeno, tenés empatía, penetrás en la gente, pero hay algo que complementa a Javier, por lo cual pasa eso, que son las ideas liberales. Un Javier Milei, zurdo, de izquierda, no pasa lo mismo. ¿Se entiende? O sea, Javier Milei, como personaje, como persona, como personalidad, es un éxito, nos cae bien, simpático, a veces decimos, che, no hay que insultar tanto, otra vez dices, insultá. El otro día cuando putó a Aníbal Fernández, sí, ahora sí, hijo de puta, hay que decirle, hijo de puta Aníbal Fernández. Pero hay algo que convalida a Javier, que son las ideas liberales, pues son las ideas correctas. Así cuando hablaba con chicos me decían, no, bueno, yo aprendí por YouTube, con Javier, escuché las ideas de Javier. No sé vos, Álvaro, ¿cómo lo...? Yo creo que invirtió el teorema de McLuhan de que el medio es el mensaje. En realidad, en el caso de Javier, lo importante es el mensaje. Él digamos, bueno, claramente hay un debate sobre las formas de Javier y cómo él se expresa y cómo deja de expresarse, o en qué momentos, o a quiénes apunta. O sea, va a ser un debate que seguramente va a formar parte de los tratados de comunicación política y de análisis de las elecciones. Pero claramente acá lo que ha marcado, lo que ha girado, lo que ha hecho un giro copernicano en el debate público argentino es el mensaje de Javier. Que seguramente Javier, con un discurso progresista, políticamente correcto, aunque lo dijera a los gritos, no iba a tener el ascendente que está teniendo. Había liberales con discurso políticamente correcto y no pasaba nada. Claro. Tuvo que venir un liberal para decir, mira, los liberales no somos elitistas, no somos cerrados, no somos a 2 cuadras de la Avenida Libertador, no, los liberales somos pueblo. Porque el individuo, estamos hablando del individuo, el individuo está en todos lados. Y a partir de ahí Javier entró al individuo. 100%, sí, 100%. Y lo bueno que yo veo de él también, entre otras muchas cosas, es que no se va a traicionar a sí mismo, no va a traicionar nunca el discurso. Esta es la gran diferencia con lo que fue Macri, salvando por supuesto las instancias en la parte del mensaje y la idea. Macri creo que intentó que la idea, entre comillas, se acerque a la gente, en vez de que la gente se acerque a la idea, y pueda darle el tiempo para que absorba eso y traerla acá, y no cambiar el discurso. Eso me parece espectacular, y ya muy metido cerca de las elecciones y todo, con lo que uno se puede comprometer, decir, viste, bueno, este mensaje no, porque quiero ganar este nicho y por un porcentaje más, esto, palabras claves. Nada, el tipo te sigue hablando del autogobierno y eventualmente la cosa minarquista de seguridad y justicia, y que es un proceso y lo explica muy bien también, que estamos en el 5.º subsuelo del infierno y vamos yendo de a poco en distintos cambios de generación. Mira, tomo lo que estás planteando vos del discurso y tomo lo que dijo Álvaro, del análisis de lo que va a pasar con Javier Milei, que
Estamos hablando del individuo, pero siempre entendiendo que atrás del individuo hay ideas. O sea, sintetizamos el individuo porque obviamente es nuestro referente y hay que convalidarlo, pero porque las ideas. O sea, el individuo existe, pero las ideas es lo que lo terminan de convalidar de la manera que Javier es el... Coqui, ¿me haces un favor? Le decís a mi madre que está ahí, que no fue invitada, se muere gana que le invite, no la voy a invitar, que baje el volumen, porque me hace acordar cuando vivía con ella y me levantaba a las 7 de la mañana. Invitame un rato que No, pues se muere de ganas y no tengo potencialidad de negocios después de negociar. Como viene mi padre, ahora viene mi padre un rato, de estar desesperada, de que ella no viene y se muere de ganas de tenerla en No cámara. aplicaste paridad en la invitación. No apliqué paridad, está en modo castigo ahora. El tema de la comunicación y lo que planteas vos de las ideas, Javier está haciendo el no marketing. La estrategia de marketing es el no marketing. Le decía, ayer justo hablé con Javier y le decía, Javi, y hablamos de su Instagram y su Twitter. Decía, Javier, ¿vos te das cuenta que la única persona que tiene la clave de tu Instagram, de tu Twitter, sos vos? Y la estrategia de Twitter e Instagram la implementás vos. O sea, vos entras al Twitter y al Instagram de Javier, son todas ideas de él, los posteos los decide él, pone lo que se le canta un huevo, nadie le dice qué poner y lo hace desde siempre. Y el tipo es el tipo más influyente de la Argentina. En redes sociales no hay dudas. O sea, la proporción de seguidores que tiene con los likes, con los retweets, todo, es impresionante. O sea, y solamente le pasa a Javier, y no podemos buscar otros modelos en otra parte del mundo. Por ejemplo, podemos buscar a Trump o Bolsonaro, que es donde siempre lo comparan, pero Bolsonaro fue 20 años diputado. Trump era un tipo mega millonario y se metió dentro de un esquema partidario recontra consolidado. Javier es él. Es él defendiendo ideas, sin que nadie le baje línea de cómo hacerlo. Sí. Si vos ves el wire to wire, digamos, de todo lo que llega a su carrera hasta ahora, de la batalla cultural hasta ahora, es una estrategia impecable. Y fue toda una cosa intuitiva o con el criterio que manejó él. Nada con ningún background ni con nadie que lo esté apoyando en el asunto. Ahora, hay algo que me quedé pensando y tomo lo que dijo ¿Traes un Berti vaso de agua, puede sobre ser? Gracias. lo importante y trascendentales que fueron estas clases de economía, estas clases populares de economía, pero por algo en particular. No eran clases teóricas ni teorizantes, no eran clases que buscaban ser eruditas, sino clases de economía práctica y de cómo las propuestas de Javier son practicables, son realizables, no son partes de un discurso como le quieren imponer a él, un discurso económico talibán o un discurso que no tiene sentido social o conciencia social. Un caso paradigmático que fue la que a mí más me interesó, porque en un país como la Argentina, donde la patria contratista es una de las corporaciones más poderosas que influyen en la acción de gobierno, era sobre la obra pública. Y él explicó perfectamente el modelo chileno de participación público-privada en obra pública, muy detallado, incluso cómo él, siendo legislador, presentaría iniciativas que deroguen las iniciativas, la legislación que es perniciosa, que juega en contra de los intereses del contribuyente, presentaría una nueva, y además como eso claramente es, porque también le discuten de que él va a ser un diputado solitario, que no va a generar consenso. Yo me pregunto, por lo menos digamos 20, 30, 40% de los diputados de la oposición, muchos coinciden más o menos en las ideas de la libertad en materia económica. ¿Por qué no acompañarían ese proyecto que es realista, que es practicable? Y ese debate lo va a generar Javier. Por eso, digamos, cómo él conjuga, va a conjugar lo que fue su campaña, lo que fueron las clases de economía política con su acción parlamentaria al momento en que sea diputado. Esto también creo que es importante destacar. Bueno, vos tenés experiencia legislativa, va a ser impresionante cuando los diputados hablan, el resto de los diputados están en sus despachos, están comiendo, están rosqueando, pero no están sentados en sus bancas. ¿Alguien tiene duda de que cuando Javier Milei hable, esas bancas van a estar llenas y se van a mirar diciendo, che, ya vinimos todos? Sí. Porque en algún punto, detrás del político, hay un ciudadano, hay una persona que también está cansada. Están cansados de sí mismos. Pero los tipos se miran y dicen, che, estamos fracasando. Y cuando se miran, dicen, che, esto de tirarle la culpa al otro lado de la grieta no estaba funcionando. Entonces, ellos mismos, sus familias, y ellos mismos como ciudadanos e individuos, empiezan a buscar alternativas, que la alternativa es
Javier Milei como individuo, como referente, pero el liberalismo. Por eso el concepto que empezó a trabajar Javier en esta segunda etapa de la campaña, que dijo, estamos en un cambio de época. Estamos en un cambio de época donde, recién cuando comía decía, qué lindo es ser liberal, porque en la Argentina, si estaría comiendo McDonald's, sería como culpa, ¿no? McDonald's, una empresa imperialista. Además, me contó Jorge Reta. Evangelizante. Jorge Reta me contó que el primer McDonald's que estuvo en la avenida Cabildo, hubo un debate si tenían que aceptarlo o no que entre. ¿Vos entendés la locura que tienen los políticos argentinos hace décadas? Poniendo en duda si entraba o no entraba McDonald's. O sea, lo que planteo ahora es, se viene un cambio de época donde las ideas liberales son aceptadas, donde no tenés vergüenza de decir soy liberal, soy capitalista, creo en lo privado, creo que lo privado puede ayudar a la gente, no creo que es el Estado el que tiene que tomar la acción de la ayuda, y todo ese debate se va a dar en la Cámara de manera natural, porque va a haber una voz, no importa la cantidad de votos, importa la voz, y si grita como grita Javier, bienvenido sea. Lo puede hacer elevando el tono de voz o gritando desde el reclamo, diciendo, che, esto no va más. Se lo están diciendo ustedes en su casa, sus familias, se lo están diciendo, ustedes mismos se miran al espejo y se miran entre ustedes y dicen, che, esto no funciona. Ellos se están dando cuenta. Recién estuve con una charla con un analista de Bull Market, con Mauro Massa, y Mauro hizo una presentación de dolarización. O sea, esto de la dolarización, decime vos ver, que sería una locura hace 10 años. Macri ni lo planteó en ningún momento. Lo que está generando el liberalismo es que podamos tener esa discusión. Lo que antes parecía, no, ¿cómo vas a hablar de eso? ¿No viste lo que pasó con la convertibilidad? No, se está dando ese debate. Bueno, eso creo que es porque se pone toda la carne en el asador, se va a la de máxima, se habla de abolir el Banco Central, que antes parecía una locura, o que sacaban de plano en la parte académica, o no era muy escuchado el asunto. Yo creo que el tema que se habló acá tangencialmente es el tema moral. Tomó esa antorcha Javier, el tema moral, que tiene el espíritu liberal, pero generalmente los liberales, quizás por error, éramos muy de la cosa crematística, hablar de la parte de economía en lo que se refiere a las transacciones monetarias, digamos. Cuando en realidad, cuando vos discutís, che, habría que liberar el dólar, el tipo de cambio y esas cosas de las discusiones mínimas y chiquitas, cuando vos hablás del aspecto moral, estás limpiando con todo. Y eso creo que tracciona también, y es lo que ha llegado, me parece, a la gente fuera de Recoleta, como decías vos, también el aspecto moral y conectar la relación que hay con la política, con eso. Antes era muy fácil decir, el Estado debería controlar, debería cobrar, debería organizar, y ahora se da cuenta la gente de decir, bueno, no, todo lo que le estoy pidiendo al Estado me lo va a sacar a mí. El tema de la inflación también, todas conexiones de gente que por ahí no es entendida de la parte técnica de la economía, por lo menos teniendo digamos, los headlines del asunto. Y fíjate, ahora te doy la palabra, disculpa Álvaro, fíjate lo que pasa con el tema de la discusión que hubo en el gobierno Macri fue las tarifas. ¿Te acordás que el aumento de tarifas, no era el aumento de tarifas, era que debés pagar al Estado, las pasabas a pagar vos? Ese debate hoy, con este cambio de época liberal que estamos teniendo, sería diferente. Decir, che, pará, ¿qué preferís? ¿Que te lo saquen de este bolsillo o que te lo saquen de este? O sea, sería otro debate. Porque el problema que tuvo ahí el gobierno de Macri es que no se hizo cargo de ideas. Le faltaron ideas. Se preocuparon más por el marketing político que por las ideas. Y las ideas son parte de nuestra esencia. Son las que mueven el mundo. Son las que mueven el mundo. Con las ideas creás, innovás, generás valor. Y te puede pasar tanto en lo político, en lo público, en lo privado, en el sexo. O sea, no me quiero meter en temas. No sé por qué me miraste a mí puntualmente. No, pues por esa temática me pasaste la posta. No, pero hay que utilizar la creatividad en todos los ámbitos de la vida. Sí, totalmente. Totalmente. Para perdurar. Y bueno, y lo que hicieron los tipos es, no, nosotros hacemos marketing político. Entonces vos tenías a un jefe de gabinete que lo único que hacía era mirar encuestas y focus group para ver cómo mantenerse en el gobierno. Y su
experiencia política era la de hacer eso. Y ahí estuvo el error. Se olvidaron las ideas. Se te transforma como una ameba, ¿no? Que no tenés identidad, no tenés un posicionamiento, que por supuesto... Pero había una persona del gobierno del PRO que estaba trabajando eso. ¿Cómo se llamaba el filósofo Rosichner? Alejandro Rosichner. Que quería como decir, che, loco, no tenemos idea, decía el tipo. Mirémonos a la cara y no mentamos. Totalmente. Vos pensás de una manera, vos pensás de otra y vos pensás de otra. Y no nos estamos poniendo de acuerdo en nada. Disculpa. Sí, yo creo que quisieron jugar esta idea del partido atrápalo todo, ¿no? The Big Tent, y no le salió tampoco, porque Argentina no sé si está tan preparado para la disolución de las identidades políticas. Sí es cierto que frente a un país que está implosionado social y económicamente, las ideas de, o sea, la visión de izquierda o de derecha como un posicionamiento identitario están muy difusas. Bueno, es responsabilidad también de las clases dirigentes poder constituir eso para poder presentarle a la sociedad proyectos políticos y económicos claros, y no esto que, bueno, desgraciadamente pasó con el PRO y con Cambiemos, que no se supo realmente qué quisieron representar. Pero sí quería plantear algo, que a ver si Berti coincide conmigo. Creo que otro gran aporte que ha generado en este giro copernicano, este giro del debate, el eje del debate, Javier, es que nuestros padres, a nuestros abuelos, los cuestionaban desde la izquierda, ¿no? Y ahora los hijos cuestionan a sus padres desde la derecha, porque los padres se volvieron todos muy progres, muy políticamente correctos, muy punto medio, ni en el mal sentido lo digo, no punto medio. Y ahora los critican desde la derecha, de una derecha liberal, de una derecha popular, de una derecha pragmática, porque estos chicos no son tontos, porque entienden que el mundo que está cada vez más complejo, más dinámico, más emergente, pero bueno, lo hacen desde ahí. Bueno, esto lo generó Javier, ya formar parte de esta potencial derecha en construcción y emergente no es algo peyorativo, no es algo culposo, no es algo para sentirse avergonzado. Bueno, eso va a ser también otro gran aporte, y que además es un aporte importantísimo a la democracia política argentina. O sea, sí, acá estoy viendo los mensajes de la gente que dice, perdona a la gente porque dice que no había choripanes en el acto. Claro. Querían comprarnos, no querían que se los regalemos, o sea, pero no había choripanes, hubo hambre el otro día y fue largo el acto. Fue un tema de discusión. Berti, o sea, explícame, yo ya te lo pregunté en privado, pero quiero que se lo pregunte a la gente, o sea, tu papá, ¿cómo vive toda esta locura? Porque Javier lo convirtió en el prócer liberal en vida. O sea, es increíble. O sea, la manera donde cuando Javier habla de... Tu viejo dice a su vez que Javier es el nuevo Valverde, pero a su vez Javier dice, no, acá Alberto Nega Lynch es el prócer liberal. O sea, que cuando en privado tu hijo, que igual va a estar más tarde hablando, pero me gustaría que... Se quieren mucho, se respetan mucho, se aprecian, y yo creo que está bueno esa sinergia de un tipo, bueno, mi viejo que ha estado desde muy joven en el tema ver plasmado en la política, siempre también le ha dicho a Javier en su momento, creo que ahora por ahí puede ser que piense distinto, de meterse en la política. Un tipo tan sofisticado en la academia es un desperdicio. Sin embargo, Javier de alguna manera, es lo que le digo yo, cuando él dice, Javier, la batalla cultural terminó, ahora vamos a la política. No terminó la batalla cultural. La batalla cultural es permanente. Es permanente. Es permanente. O sea, veo mucho también a la gente muy entusiasmada que dice, listo, ya como una cosa inminente del liberalismo. Es el momento donde las izquierdas empiezan a tirar de la piola, y si nos quedamos de brazos cruzados, volvemos al otro sentido. O sea, la batalla cultural es permanente. La libertad es un don, pero un don que se conquista todos los días, y todos tienen que poner el granito de arena, no solamente descansar en Javier y en la gente que más o menos tiene participación en esta cuestión. Eso me parece fundamental. Pero Javier no solamente no se agotó la batalla cultural, sino que él desde la política, me recuerda a Ron Paul en Estados Unidos, que el tipo, porque la política es como el arte de lo posible, se dice, o sea, ¿dónde está parada la opinión pública? Por dar tu discurso dentro de lo que pensás y tus convicciones, y no irte demasiado a un extremo que pierdas votos. Y ese es por ahí lo malo de la política, los efectos de implementar cosas. Y siempre empuja la batalla cultural, y eso tiene que ir, que la abolición del Banco Central, que la abolición del Ministerio de Economía, de Educación, y bueno, en la política, estando en el quinto subsuelo del infierno, es decir, bueno, ¿qué cosas se pueden aplicar? Javier en ese sentido mantiene la batalla cultural, porque mantiene el mismo mensaje, y lo tenías a Ron Paul también en los debates del GOP, hablando de la escuela austríaca.
Y él, y yendo al tema de Ron Paul, en los debates, si no se acuerdan ustedes, creo que la última fue 2012, fue 2019, 2012 en el Partido Republicano, antes en el Partido Libertarian, pero el tipo imponía la agenda, lo tenía Romney, no sé, McCain y qué sé yo, y el tipo hablaba de algo tan simple como el respeto a la Constitución. Entonces los otros tenían que entrar por esa variante y se metieron en la agenda de Ron Paul y él manejó el asunto. Bueno, que y eso es lo que está haciendo Javier Milei. La batalla cultural, involucrar a los jóvenes, involucrar a las redes, involucrar a los medios de comunicación, porque en la televisión, en los programas de debate como Intratables, que es el programa emblemático argentino de debate, los liberales empezaron a tener un posicionamiento gracias a Javier, que fue el que irrumpió ahí. El tema cuál es, que la batalla cultural le faltaba la pata política de lo electoral, mejor dicho, la pata electoral, porque la política siempre estamos haciendo política en la televisión, en las redes, ahora, pero le faltaba la pata electoral. La pata electoral para hacer reaccionar a quién, esa batalla cultural, hacerse ganar a los políticos, que capaz te lo dicen en privado, pero después cuando ejecutan cuidando la suya, que es un sistema que no funciona pero que perdura en el tiempo. Sí. No, y además, a partir de ahora, a partir del 14, la batalla cultural por las ideas de la libertad vuelve a tener legitimidad política, legitimidad de origen por los votos que va a empezar a tener y que se va a replicar seguramente en elecciones intermedias que habrá en provincias de acá a las elecciones nacionales del 2023. Y esto es importante porque también, además de la impracticabilidad, que es la acusación más fácil que hacen, ¿no?, los opinólogos de turno, la otra, ¿no?, crítica o el otro cuestionamiento es: esto no tiene votos, esto no tiene acompañamiento, esto carece de masa de pueblo. Bueno, claramente lo vamos a empezar a demostrar a partir del 14 que esto no es así, y que esto no es así en la ciudad de Buenos Aires, que esto no va a ser así en la provincia de Buenos Aires, y que esto no va a ser ni en el resto de las grandes provincias, y también en el interior profundo, porque lo que demostró La Rioja, estoy convencido que puede suceder perfectamente en Jujuy, en Salta, puede suceder en Formosa. Porque hoy, por ejemplo, y poco lo están hablando los medios, uno de los principales candidatos a concejales en Formosa es un empresario gastronómico que fue el que se empezó a oponer a literal, ¿no?, la cuareterna de Gilles Fran, abriendo sus negocios gastronómicos a costa, y no hay de una multa. Saben muy bien lo que pasa en el feudo de Gilles Fran con aquellos que se oponen a su dictat, o sea, poniendo en riesgo a su propia vida. No, un empresario, ¿no? Y un empresario que es acompañado por miles y miles de ciudadanos que están hartos de un sistema que ya con esta elección empieza a estar cuestionado y se pone... Hay chance de que pierde, Fran, ¿no? Yo creo que no es que pierde, pero lo que puede ser que gane por cada vez una franja menor de distancia con... Pues ahora se va a sacar 70%. Por ejemplo, puede dar eso, 70, creo que en las PASO del 70 bajó el 48, y ahora lo que podría llegar a ver es un empate técnico. Pero amén de eso, lo que demuestra es: se acabaron las hegemonías políticas partidarias, pero también se empieza a acabar la hegemonía ideológica progresista y también de la extrema izquierda, que siempre hay como un manto de piedad. Ellos pueden cometer los peores crímenes o decirles cualquier barbaridad. Ah, no, pero esta gente, bueno, hay que perdonarlos. Ahora sí, las opiniones más críticas, como por ejemplo en el campo de la seguridad, que también muy bien dijiste, Berti, que hizo Javier, empezar a hablar de que es responsabilidad primaria y fundamental del Estado la seguridad, la defensa y la administración de la justicia, no así por ejemplo la necesidad de tener un Ministerio de Obras Públicas, la necesidad de tener un Ministerio de Economía, o incluso hasta un Ministerio Nacional de Educación. ¿Para qué? Cuando esto es función delegada de las provincias. Bueno, esto Javier lo está instalando, y volviendo a lo del, dijiste que un tema de mi expertise, la labor parlamentaria. Yo creo que Javier lo que también va a generar es un cimbronazo interno en las dinámicas parlamentarias, porque los diputados van a tener que estar en sus bancas, van a tener que hacer lo que no hacen comúnmente, que es prestar atención al otro orador, o al orador al que está en uso de la palabra, porque Javier no solo viene a traer la batalla cultural a la Cámara de Diputados, sino que además va a marcar el pulso político. Lo que puede decir Javier en ese momento va a ser titular en los medios tradicionales, pero va a ser debate popular en los medios alternativos, en las redes sociales. Y esto va a hacer que muchísimos dirigentes van a tener que modificar también sus prácticas y sus formas dentro de la Cámara, y bueno, y por lo menos mínimamente educarse por lo menos en economía, para poderle llevar el tren a Javier. Así que bueno, muy contento también con esto. Y digo más también, Javier creo que tiene el mérito de él haber empujado directa e indirectamente a otros liberales en la arena política, como charlábamos recién.
O sea, toda la exposición, a partir de que Javier empezó a tener mucha presencia en los medios, fue lo que generó que salga más el Hacha, Potorno, Adorni, que está ahora me encanta, está en Radio Rivadavia, después tiene una editorial con Leuco, el mismo Roberto Kachanowski, todos esos tuvieron mucho más visualización gracias a Javier, que ha sido un tipo súper generoso, y me consta de todas las fundaciones que puedes saber y los economistas que cuando no se daba abasto, que lo llamaban de todos los canales, él pasaba su fortaleza a otros para que asistan, y eso fue también creando una buena red comunicacional, donde en mi perra vida, chicos, con mis 54 años, yo cuando veías a alguien que estaba un liberal, no estaba papá, suponete, estaba papá sentado con 6 tipos, que era Freddy Storani, Costuri, que yo tenía todos zurdos por todos lados y él solo. Y después no lo veías nunca más, algún otro estaba al Sogaray. Pero ahora esto están cambiando canal, o elegir a qué liberal ves en distintos canales porque están simultáneamente, es una cosa impresionante. Mira lo que es la batalla cultural y esto de la línea electoral. Yo la verdad que no he escuchado hablar del mileísmo. Estamos hablando muy bien de Javier, es nuestro principal referente, le estamos dando un reconocimiento enorme, pero los medios no hablan del mileísmo. No. Internamente en la política no habla del mileísmo, la gente no habla del mileísmo, la gente habla del liberalismo. Ese es el mérito de Javier. Algunos dicen que Javier es hasta mesiánico, personalista porque él es un rockstar y es su esencia, pero no es eso. ¿Por qué? Porque él está planteando ideas y él, una cosa que él me dijo varias veces y lo repite públicamente también, que él es un divulgador. Por eso está todo el tiempo, por ejemplo, nombrando a tu viejo. Dice, yo nombro a autores, yo divulgo las ideas de otros. No viene a decir yo tengo mis propias ideas, sino dice, no, yo vengo a reforzar ideas que se fueron construyendo a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso no está el mileísmo y está el liberalismo. El liberalismo, que el principal referente, nuestro principal líder, nuestro principal candidato, todo es Javier Milei. Por eso hablamos de Javier. Pero atrás hay ideas. Sí, tocaste 2 veces en la charla de ese tema y me quedó en el tintero para decir que apoyar 100% el tema este. Creo que la gente que instala la cuestión de la cosa mesiánica y el líder y la cosa religiosa me parece miserable. Podés instalar una cosa que la verdad que no es cierto, nunca sale de él, y es el tipo más generoso, más abierto y promueve una idea. ¿Qué se pretende? Que pongan un holograma ahí. Bueno, el tipo es el referente. Pero en definitiva la potencia de todo es el mensaje. Sí, ayer en la Dobo, salimos a Doboso, me pidió disculpas 3 veces, me dice, no, disculpa porque no te dejé hablar, pero bueno, me hacen las preguntas. Yo, pero Javier, o sea, obvio que te que hablar vos, no te pido disculpas. Sos vos, o sea, soy yo el que te tiene que pedir permiso para acompañarte y agradecerte. O sea, vos sos el referente. O sea, me encanta Javier como es mi amigo, lo quiero, es el referente del liberalismo, pero no somos mileístas. Exacto. Porque si no también confundiríamos nuestro concepto de liberalismo. Lo que hacemos es convalidar al individuo exitoso. Los liberales no tenemos problemas de hablar de un tipo que es exitoso jugando al fútbol, no tenemos problemas de hablar de un tipo que es exitoso haciendo negocios, o que un tipo exitoso en la política, también lo podemos referenciar, pero no con ese ismo. Porque ese ismo está lleno de fanatismo, nosotros no somos fanáticos. El liberal es mucho más pragmático y mucho menos dogmático de lo que es un tipo de izquierda. Y si hubiera algún caso con estas cosas también de cosas religiosas, sociales, deportivas, siempre puede haber un fanatismo que sigue, que no entendió la idea, pero no lo vas a hacer cargo al referente de eso. Me llama la atención, me parece bastante curioso que quienes critican a Javier, por lo menos tachándolo de que está creando un culto a la personalidad, son aquellos que cantan Perón, Perón, qué grande sos, o vive Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical, o viven con una foto del Che Guevara y de Marx. O sea, viven del culto al líder, del culto a los movimientos, porque ni siquiera forman parte de partidos políticos, de movimientos que quieren representar todo y ser la representación de la patria. O sea, más culto a la personalidad o al totalitarismo que eso no he conocido, por lo menos digamos en la historia democrática argentina. Así que me parece que bueno, sí, estos son parte de las miserias propias de las campañas y de la miseria también de un sistema mediático en Argentina, que es un sistema basado en la pauta. Según quien te paga la pauta es la línea editorial que... Sí, pero mirá lo que pasa, que ahí entra lo económico, te voy a hacer algo de lo que analizo yo de lo mediático, es entra la pauta por un lado, que es la guita, pero por otro lado está el rating, que ese rating que se lo genera Javier Milei. Claro, es curioso, sí. O sea, ¿por qué Javier Milei va a los programas de televisión? Porque genera rating. Y ese es el ego del individualismo, que es algo que tenemos todos naturalmente. La gente de los programas de televisión, los que trabajan en los programas de televisión, quieren rating.
La pauta a veces al productor de un programa o al conductor no le llega de manera directa, le llega a través del canal, pero sí le llega el rating. Y se mide con rating, y dice yo quiero que venga Milei, porque Milei me genera rating. El día que venís medio flojo, si hoy me quiero relajar, lo llamo Milei. Y explota. Y explota. Es que debe ser así. Y explota, y ahí empieza la discusión de, bueno, ¿por qué explota? Y ahí viene para tocar el último, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Bien? ¿O vamos redondeando? El tocar el último tema, que es el tema de las formas. Puf. O sea, yo no sé si Milei tiene que insultar o no tiene que insultar. Que sea como se le canta un huevo. O sea, yo tengo una gran disyuntiva, porque sé que hay un debate sobre sus formas. Yo no lo tengo definido, porque tampoco me corresponde decirle a una persona si tiene que ser de una manera o no. Yo también insulto, yo también digo malas palabras, yo también grito a veces. Capaz Javier lo hace públicamente, y yo me siento referenciado con eso. O sea, es todo un debate que yo creo que son los políticos que están llevándolo a cabo. Tratar de ponerlo a Javier discutiéndolo por sus formas y no por el fondo. Yo, conociendo las dinámicas del Congreso y de las legislaturas, lo que espero, pero más que nada para que todos los debates que Javier quiera llevar adelante no sean obturados por la corporación política tradicional que maneja los hilos, en este caso de la Cámara de Diputados, es que él quizás adopte una posición que sea la siguiente. Él tiene que seguir siendo absolutamente espontáneo, absolutamente natural. Él tiene que expresarse en los términos más claros para que su mensaje llegue ahora a través de la Cámara de Diputados al resto de la ciudadanía y se plasmen además en debates concretos. Pero como los conozco, los que van a estar ahí sentaditos y le van a hacer querer pisar el palito, van a buscar incluso artilugios para llevarlo al campo de lo reglamentario, al campo de lo disciplinario, ¿no? Bueno, acá esto que dijo es plausible de una sanción, que igual para mí como estrategia es nula o no va a ser muy positiva para ellos porque le va a hacer el tiro por la culata, pero para que también pueda tener una experiencia lo más agradable posible en la Cámara, que él pase quizás de una acción más ofensiva a una defensiva, que significa que él nunca dé pie al ataque o a la justificación. Ahora, eso sí, cuando lo atacaron, que les devuelva con bomba de neutrones, digamos. Bueno, eso tiene que ser bien claro. Él nunca, digamos, gratuitamente atacar, y esto lo planteo como estrategia de trabajo, atacar gratuitamente. Pero que sepan que atacarlo a él no es gratuito. Bueno, él tiene el concepto de no agresión y él siempre se termina defendiendo. Claro, por eso. Nunca ofensivo. O sea, no es ofensivo. Yo me defiendo de lo que considero que son ataques hacia mi persona. Porque, perdóname, la última, sí. Prepárate, porque me la veo venir. Van a ser como los panelistas. Donde cualquiera de estas que están no permanentemente en posición de victimización, que son las primeras en insultar, y hablo porque son mujeres, primeras en insultar, en rebajar, en calumniar, en injuriar, pero cuando alguien osa criticarla ya todo es violencia de género. Pero ahí lo que va a pasar es que es como los panelistas, que tratan de sacarlo de quicio a Javier por tener rey. No lo van a lograr. Que como Brando el debate que tenía guardado el tema que era violento, no estuvo fenómeno, le dije, porque vos, violento. Violento sos vos, o sea. No, Javier, todo el track record del tipo siempre fue como dice Álvaro. Nunca tomó una iniciativa agresiva. Ahora lo buscaron. Lo buscan porque quieren tener views en YouTube y saben que a través de Javier los pueden tener. Y claro. Igual, o sea, hay que destacar que Javier en la campaña estuvo muy tranquilo. Sí. Javier no tuvo ninguna pelea con nadie en ningún programa de televisión. No tuvo ningún insulto. Hubo un insulto que se filtró de un Instagram que para mí fue malintencionado filtrar eso, hasta cómo estaba editado, que era un ámbito privado, vos estabas justo con él, o sea, ese día. Pero después Javier, o sea, dice, no, como hay gente que le molesta mi forma de insulto, mis formas, yo puedo bajar un poco. Porque entiendo que no quiero que se sienta agredido el que no le gustan mis formas. Yo creo que lo interpreta así. Yo reconozco, aunque no es mi estilo, que toda la primera etapa, como digo yo, del intratable de Javier, tuvo ese efecto positivo en sacudir paradigmas y sentir y la gente sentir que estaba representado por Javier. Con los políticos, pues no se agarraba con cualquiera, con los políticos y con algunos políticos. Para mí mi preferencia es esta última etapa de Javier,
que es el tipo más rico en cuanto al contenido, más tranquilo, creo que le va mejor, capta la atención de gente que puede estar más a la defensiva, justamente ver una cosa más agresiva, con lo cual incluso en el debate la gente quería, mucha gente quería el Javier de intratable si no lo iba a tener. Me hubiera parecido un error, estuvo fantástico. Yo creo que como en el último tiempo, sabes lo que decís vos de ahí de Crowbar y todo, que fue por ahí un lapsus, un exabrupto, el tipo estuvo fenómeno. Y el lapsus fue consecuencia de que el día anterior lo habían agredido. No es lo que es. En A Dos Voces le habían puesto más gente a debatir de la que no iba a haber un debate, le pusieron un debate, mucha gente, y eso lo puso nervioso porque obviamente me estás rompiendo las reglas. Es agresivo también. Si yo te digo, vas a venir acá a hablar conmigo y te pongo acá uno de izquierda, me dice, che, mijito de izquierda. Eso también es agresivo. Sí. Bueno, puedes cambiar las reglas. ¿Y quién estaba atrás del OTN, todo este asunto también? Que Claro, Javier dijo, atrás está la reta, lo insultó en un ámbito privado y eso fue lo que supuso, pero después no hubo ningún inconveniente. Bueno, los tengo que despedir porque tengo a un amigo que no nos regaló ningún reloj ni nada. ¿A nosotros nos van a seguir también en los baños? Si quieren ir a los baños con la cámara, lo van a con cámara. El reloj de... Está muy blanca su zapatilla. ¿Cómo ¿Hiciste publicidad? ¿Eh? ¿Hiciste publicidad en un canje para No. Teníamos para la próxima del canje. Un torito en mi igual vamos a hablar un rato moliendo mito. Un voucher para ir a algún lado. Voucher. Si alguien quiere, es más, pueden aportar las cosas de los 80. Si alguien quiere en YouTube, ahora estamos en 400, 500 personas, más lo de Twitch. Estamos casi en las 1000 personas que nos están viendo. Creo que voy a llegar. ¿Cuántas horas van ya? Animal. ¿4 horas? Vas recién 3 horas y media. No lo puedo creer, no aguanto más. ¿Quién fue el que me dijo que esta locura? Se te ocurrió solo. Se me ocurrió solo. Aparte lo que no van a ver, eso no van a votar. O sea, es una locura mía porque... Pero no tenés así ¿cómo se llama? Cuando vienen las otras bandas, una banda soporte que venga y toque o hable por vos. Un break. Claro. Claro. No, parece que no.